Ahora sí. Recuerda que el dominio se leía en el eje X de izquierda a derecha, o sea, de los negativos a los positivos. Mientras que el ámbito de la función lo vamos a leer en el eje Y. El ámbito lo vamos a leer en el eje Y. Es importante tener claro que es el único que se lee en el eje Y. Es lo único que vamos a leer en el eje Y, el ámbito. Todo lo demás que vamos a seguir analizando siempre va a ser en el eje X. Entonces, el ámbito solamente se va a leer en el eje Y. Se lee de abajo hacia arriba, o sea, de los negativos a los positivos. Aquí sí es igual que el dominio, de los negativos a los positivos, de abajo hacia arriba. Y la mayoría se escribe en notación de intervalo. Existen tres casos de cómo se puede presentar una función para determinar su ámbito. Exactamente lo mismo que nos pasó en el dominio. Tres casos diferentes. Hasta ahí vamos bien, que el ámbito se lee en el eje Y y el dominio en el eje X, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el ámbito. Vamos a leer ámbitos en funciones. Entonces, ahora tenemos esta función de aquí. Esta ya la habíamos analizado el dominio. El dominio era un continuo, ¿verdad? Porque no se detenía. Entonces, si ustedes analizan esta de aquí en el dominio era en X y era de -9. Y como ella continuaba en toda su gráfica, iba hasta el más infinito. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el eje, con el ámbito. El ámbito dice que se lee en el eje X. En el eje Y, perdón. Entonces, si nosotros nos venimos y analizamos en el eje Y, ustedes van a ver que esta función comienza aquí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comenzaría en el eje Y? Am, Ahí está señalado, chicas. -3. -3. Lo acabo de señalar yo. Aquí está señalado, inicia en -3. Y inicia ahí porque tenemos un punto, ¿verdad? Si tuviera una flecha, no. Y ese -3 va cerrado. Vamos a ver qué pasa aquí. Nosotros lo que tenemos que ver es dónde toda esa función toca en Y. Ahí está la función. Ahí está la función. Ahí va la función. Ahí va la función todavía. Ahí va la función todavía. Aquí está la función todavía. Aquí viene la función todavía. 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 Y vean aquí. Tenemos una flecha, ¿verdad? Pero esa flecha sube o se mantiene en línea recta. Se mantiene en línea recta. Se mantiene en línea recta, no sube. Si subiese, sí iría para más infinito. Pero se mantiene en línea recta. Entonces ella me va a quedar ahí siempre en 6. Abierto. Este es vacilón porque cualquiera creería que como tiene esta flecha iría a más infinito en su ámbito. Pero no. Porque si ustedes ven, esta línea de aquí arriba ya no está tocando la función. Porque aquí se me vuelve una función en línea recta. Se llama constante. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces ella continúa y continúa y continúa y continúa, pero siempre va a continuar en Y tocando 6. De ahí no va a tocar más. Y lo ponemos abierto porque no sabemos si en algún momento no toca, ¿verdad? Entonces siempre va a ir abierto. Cuando tiene flecha siempre va a ir abierto. ¿Entendido? Sí. Todas estas grafiquitas yo se las voy a pasar ahora. Entonces, en resumen, vean que lo que tenemos es que viene de -3, se pinta todo, se pinta todo, se pinta todo, siempre toca la función, siempre toca la función y llegó hasta 6. Ya de 6 vemos que no toca más la función, a pesar de que tiene una flecha, pero es porque es constante. La flecha lo que se está dirigiendo es en X. Si fuese inclinada la flecha, entonces sí iría a más infinito.
pero aquí es una constante. Tienen que entender que como es una línea recta, ya aquí no sube más para los números arriba de 6. Se mantiene ahí en 6. Entonces borro. Vean este de aquí. ¿Dónde comienza en Y esa función? En el punto. -2. No, no hay ningún -2 en Y. Ah, Vea que Y comienza aquí en -1. No hay ningún sí, -2 para perdón. abajo. ¿Dónde comienza? 2, ¿Cuál es la parte más baja de esta función? 1, Ah, Acuérdense que el ámbito se lee en el eje Y, de ujú. abajo para arriba. Entonces ustedes Entonces -1. tienen que buscar la parte más bajita de esta función. ¿Dónde está la parte más baja? Y la parte más baja está aquí, en -1. Ok. En el ámbito ustedes no se tienen que dirigir exactamente por el punto inicio o el punto final de la función, como hacíamos en el dominio, que en el dominio buscábamos el punto inicio, ¿verdad? Ujú. Y entonces no importaba si estaba arriba o estaba abajo, donde estuviese buscábamos el inicio, pero es porque nosotros leíamos de izquierda para derecha. Pero el ámbito es de arriba para abajo. Entonces ustedes buscan la parte más abajo, no importa que no sea el inicio. Vean que aquí no estoy tocando el inicio, estoy tocando un punto cualquiera en la función. Y ese punto cualquiera es -1. Y ese -1 va a ir abierto o va a ir cerrado. Abierto. No, cerrado, cerrado, No, cerrado, cerrado, perdón. el punto está pintado. Y entonces si empezamos a subir, vemos que aquí toca la función, toca la función, toca la función. Siempre la toca, la toca, la toca. ¿Hasta dónde la toca? Es el Hasta 4. el 4. ¿Cerrado o abierto? Chicas, Abierto. ¿el punto está pintado o está en blanco? Está pintado, entonces cerrado. Entonces cerrado, chicas, tenemos que respetar lo de los puntos, ¿verdad? Vean que si ustedes no quieren pintar toda la función, es lo mismo que yo venga y haga aquí. Esta función comienza en -1 y estamos tocando todo este eje. ¿Hasta dónde? Hasta -4. Perdón, hasta 4 positivo. Es exactamente lo mismo que hice con las rayitas amarillas, esto es rojo. La función está en todo ese trocito del eje Y. ¿Entendido? Sí, ¿Segura, chicas? sí. Bueno, burgo. Ahora sí, aquí tenemos uno disperso. Acuérdense que el disperso lo que hacemos es poner cada uno de los elementos. Ya nosotros habíamos hecho un disperso en el dominio. Teníamos que ver ese punto, ¿dónde estaba? En X. Pero como estamos hablando del ámbito, nosotros buscamos el punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? Este, ¿verdad? O este. Cualquiera de estos dos. Sí. ¿Por qué cualquiera de estos dos? Porque los dos llegan al mismo punto. Entonces ahí vemos que es -2. Después está este punto, -1. Después tenemos estos dos puntos iguales, que sería 1. Chicas, tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque a pesar de que este punto está ahí en el propio eje, yo lo estoy leyendo en Y, no en X. Y en Y está en 1. Y después tenemos el 2. Ah, pero vean que aquí hay un error. No lo vi. Vamos a borrar aquí el 1 y el 2 para que me quede en orden. Se puede poner, no, el ámbito siempre se pone en orden. Vean este punto de aquí.
Ese punto de ahí, ¿con quién queda? 0. Con 0. Ese sí queda en 0, ¿verdad? Porque como estamos leyendo en Y, ahora sí sigue 1 y sigue 2. Vean, hagamos también aquí el dominio. Ya nosotros lo habíamos hecho antes de esta función. Pero hagamos, voy a bajar esto. Hagamos el dominio para que recuerden cómo era que se hacía en este ejemplo particular. Entonces, hagamos el dominio de f, hagámoslo con azul, yo creo que sí se ve. Dominio de f. El dominio de esta función son los mismos puntos, solamente que yéndonos hacia x. Y vamos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, más bien, aquí sí el primer punto es este de aquí. ¿Y este en x a quién le corresponde? Menos 5. Menos 5. Después sigue este, que como estamos hablando de x, es el mismo, ¿verdad? Después sigue este, que le corresponde A menos menos 2. 2. Ahora sí sigue este, que le corresponde 0. 0. Después sigue este, que le corresponde 2. A 2. Este que le corresponde 3. Y este que le corresponde A 4. 4. Vean que el dominio es más grande que el ámbito. Y eso es normal, porque en el dominio no se pueden repetir elementos. En el dominio tienen que ser elementos únicos. Por eso cada vez que yo lo pongo siempre me va a tocar un único elemento. Mientras que en el ámbito o el codominio, acuérdense que sí se podían repetir elementos. Vean que aquí este y este punto están en el mismo menos 2. Este punto y este punto están en el mismo 1. Entonces en el ámbito no me difería eso, ¿verdad? Entonces para que tengan cuidado, y aquí es donde estamos demostrando que el dominio se lee en el eje X y el ámbito se lee en el eje Y. Borro. Y vamos. Discontinuo. Discontinuo era cuando hayan brinquitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vean lo que pasa con este. Yo busco la parte más baja de la función. ¿Cuál es la parte más baja de la función? Menos 4. Pero que la gráfica toque, porque 4 no lo está Ah, tocando. ¿Cuál? menos 3. Menos 3. Aquí tenemos que menos 3 comienza esa función, ¿verdad? Voy a borrar esto para que no se confundan. Cuando yo digo la parte baja de la función es donde ella está tocando el eje, ¿verdad? No, porque yo puedo dar este eje. Puedo darles este eje de y hasta menos 10, que la parte más baja es menos 3, porque menos 10 no está llegando a la función, ¿verdad? Es donde la función toque. Entonces, menos 3. Vamos a poner ámbito de f y menos 3. ¿El paréntesis va cerrado o va abierto? Abierto porque no está pintado. Abierto porque no está pintado. ¿Cómo? Vean, nos venimos. Toca la función, 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 toca la función. ¿Qué pasa en este espacio? ¿Toca la función? Chicas, si yo me hago para acá, ¿toco algo de la función? No, No. ¿Y si me hago para allá, toco algo de la función? no. No. En ese espacio yo no toco nada de la función. Entonces vean que tengo que dar un salto. Tengo que saltar de aquí hasta aquí. Me brinco ese espacio. Entonces ya no tengo una función continua. ¿Por qué? Porque estoy brincando. Entonces, este primer pedacito de intervalo
que acaba de hacer, este de aquí, comenzó en -3 y ¿dónde termina? Uno. Chicas, en 1. ¿Abierto o cerrado? Cerrado porque está pintado. Cerrado porque está pintado. Y sigue unión, porque estamos haciendo un brinco. Y vean lo interesante, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. De aquí brincamos a 2, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué pasa en 2? ¿Qué tenemos? Un pedacito recto, ¿verdad? Sí. Entonces va entre llaves. Unido. ¿Por qué unido? Porque volvemos a brincar. Volvemos a hacer un espacio. ¿A dónde brincamos? Al 3. Al 3. Y también es una línea recta, ¿verdad? Entonces vuelve a ir solo el punto. Y aquí volvemos a brincar. ¿A dónde? Al 4. 4. Al 4. Entonces me queda unido con 4. Este es un ámbito medio dificilillo de leer, pero no importa. Nada más para que lo vean. Yo no les voy a poner uno así tan difícil en el examen, creo. Entonces, este es discontinuo porque tiene varios brincos, ¿verdad? Ujú. Y como tiene líneas rectas, solamente se pone el número. Board. Vamos a ver. Sí. Monotonía. ¿Qué será la monotonía? Oiga, el régimen de variación o intervalos de monotonía de una función, considerando su dominio, corresponde a la asociación continua de valores de la variable, en los cuales la función posee el mismo comportamiento. ¿Cuáles son los intervalos donde la función va a tener mismos comportamientos? Es decir, ¿cuáles son los comportamientos que va a tener? ¿Dónde va a ser creciente? ¿Dónde va a ser decreciente? ¿Dónde va a ser constante? Esto de igual manera se lee en el eje X y es importante recalcar que los intervalos siempre son abiertos. Chicas, aunque los puntos estén pintados, en la monotonía los intervalos siempre van a ir abiertos, ¿entendido? Sí. Aunque los puntos estén pintados, en la monotonía los intervalos siempre van a ir abiertos. Y se lee izquierda a derecha, o sea, de positivos a negativos. Denme un segundo. Los intervalos siempre van a ir abiertos, ¿verdad? Y lo vamos a leer de izquierda a derecha, de positivos a negativos, en el eje X. Vean que les dije, solo el ámbito se lee en el eje Y. Todo lo demás siempre se va a leer en el eje X. ¿Entendido? Sí. Entonces, vean, tenemos esa función de ahí. ¿Y cómo sabemos que esa función es creciente? Creciente es cuando una función va subiendo. Y decreciente es cuando una función va bajando. Entonces, digamos, alguien puede decirme, esa función va subiendo, es creciente. Pero Andrea puede decirme, no, esa función va bajando, es decreciente. Para usted, sin ver la flecha, supongamos que esto es un punto. Supongamos que Ujú. esto es un punto. Lo voy a poner como un punto de momento. Supongamos que esto es un punto. Si fuese así, ¿ustedes qué me dirían? ¿Esta línea de aquí va creciendo o más bien va decreciendo? ¿Va subiendo o va bajando? Digo que va bajando. Jimena dice que va Subiendo. bajando y Andrea dice que va subiendo. ¿Cómo podemos corroborar si va subiendo o va bajando? Con esta sencilla forma. Acuérdense que cuando va subiendo es que crece y cuando va bajando es que decrece. Ustedes van a usar la línea de la función como un reglón de cuaderno y van a escribir su nombre o cualquier cosa. Yo en este caso, para que quede más sencillo, voy a escribir creciente. Porque si yo lo uso como un reglón, las palabras para dónde me quedan, para arriba o para abajo.
¿Usted para dónde está escribiendo? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba, ¿verdad? Si yo uso esta línea como un reglón, yo escribo para arriba. Entonces, esto me queda como una función creciente. Entonces, ¿cuál es el intervalo de monotonía en esta función? Yo lo leo en el eje X. ¿Dónde comienza esa función? En -2. -2. ¿Y ese -2 va abierto o cerrado? Cerrado porque está... no, abierto. Abierto, ¿verdad? Aunque esté pintado, siempre van a ir abiertos. Abiertos. Entonces, si ustedes ven esta función, ella crece, 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 crece. ¿Y qué pasa con esta flecha? Hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, esta función es creciente desde -2 hasta más infinito. Vean que si yo me pongo en X, ella va a continuar y continuar y continuar, va para más infinito. ¿Entendido? Sí. De -2 a más infinito, ¿verdad? Crece. Esta es una función que solamente es creciente. Chicas, una pregunta para hacer repasito, ¿Cuál sería el ámbito de esa función? ¿Dónde comienza? Comienza abajo. Entonces, día... ¿Cuál es la parte más baja? Que toque la función, ¿verdad? Ujú. En Y, ¿verdad? Uno. En 1. En 1, aquí está. Toca en 1. En 1. Y ahí el intervalo sí va a ir cerrado, ¿verdad? Porque el punto está cerrado. Ahí sí lo respeto, ¿verdad? Solamente en la monotonía no. Y vean que si ustedes se vienen en Y, esa función sube, 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 sube. ¿Hasta dónde sube? Vean 4. no, vean la flecha. ¿Qué dice la Ah, no. flecha? Infinito. Más infinito. Infinito. Aquí sí le hacemos caso a la flecha porque la flecha no está en línea recta. No está sobre un eje. Así, sobre estas rayitas. Está en diagonal. Entonces significa que ella sí va a seguir subiendo. ¿Entendido? Sí, señor. Me preocupa esto del ámbito. Siento que todavía no lo tienen muy claro. En todos los ejemplos que vamos a hacer ahorita vamos a seguir haciendo ámbitos. Borgo. Entonces, eso es una función creciente, ¿verdad? Cuando se puede escribir sobre la recta y las letras me quedan para arriba. Ahora tenemos esa de ahí. Ya esa sabríamos cómo es, ¿verdad? Sí. Porque si yo escribo para abajo, más bien. Entonces tengo una función decreciente. Descreciente. Ah, Decreciente, sí. sí. Decreciente. Entonces, si nosotros nos venimos y sacamos el ámbito de F, no, el ámbito no, perdón, el ámbito ahorita. Si sacamos, ¿dónde es decreciente? Decreciente en... Se comienza en el eje X, ¿verdad? ¿Y dónde comienza ella en X? ¿En una flecha o un punto? Flecha. Flecha. Entonces, cuando comienza en flecha, acuérdense que significa que comienza en Menos menos infinito. infinito. Y si ustedes analizan esa función, véanlo aquí, lo voy a hacer sobre la recta. Que esto mismo significa que estoy bajando, ¿verdad? Que está tocando la función. Está tocando la función. ¿Y dónde termina? ¿En qué termina? Flecha. Entonces va más Más infinito. infinito. Esto era lo mismo que R. De menos infinito más infinito es R. Esa función es decreciente en todo su dominio. Siempre va a ir decreciendo y decreciendo y decreciendo en todo R.
Hagamos el ámbito aquí mismo para que ustedes practiquen. Ámbito. ¿Dónde comienza ese ámbito? Ustedes tienen que ver la parte más baja de la función. ¿Y la parte de la más baja de la función qué es? ¿Una qué? Una Y. Son yes, Menos pero 6. no es menos 6. ¿Qué tiene? ¿Qué No, menos tiene? 5, ¿no? ¿A poco es menos 5? ¿Qué tiene la función? ¿Punto o flecha? Ah, una flecha. Una Flecha. flecha. Y este es de menos infinito. Y si nos venimos a toda la función, desde aquí abajo, porque es una flecha, ¿dónde termina? ¿En qué termina? Termina en flecha. Termina en flecha también, a más infinito. Entonces es lo mismo que R. R. El ámbito de esta función es R. En las funciones lineales, esta es una función lineal, el ámbito siempre va a ser R. Tiene que tener cuidado, chicas, la parte más baja en este caso es una flecha. Una flecha. Y aquí la parte más alta es una flecha. ¿Y por qué si aquí, sigamos, si lo hicimos en el eje X y esta flecha me quedaba positiva, perdón, y está en la parte de abajo, ¿verdad? Es porque aquí en X está positivo y aquí está negativo. Mientras que vean que aquí, cuando la usamos en Y, me quedó negativa, la misma flecha. Pero es porque Y abajo es negativo y Y arriba es positivo, ¿verdad? Por eso leemos de abajo hacia arriba. Entonces, borro, a ver. Y paso. Vean esta de aquí. Esta de aquí tiene una parte creciente, ¿verdad? Solo este pedacito de aquí abajo. Sí. Ya esto no es creciente porque va en línea recta, ¿verdad? Ujú. Entonces, vean, ahí yo escribí sobre el renglón y me quedo para arriba, entonces es creciente. Ustedes pueden poner su nombre si quieren, lo que quieran. Pero si escribo sobre ese renglón me queda en línea recta. Cuando me quedan en línea recta se llaman constantes. Entonces, esta ya es una función que tiene varias cositas. Tenemos creciente en... Y ese creciente comienza aquí, ¿verdad? Ahí comienza esa Sí. función, ¿verdad? No tiene Sí. flechita ni nada, comienza ahí. ¿Y ahí quién está en X? 0. 0. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Ponemos coma y vamos a ver en cuál intervalo ella es creciente. Ella crece, 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 crece hasta ahí. Ahí dejó de crecer, ¿verdad? Ujú. Entonces dejó de crecer en 3 y va abierto. Después de que dejó de crecer, ella comenzó a ser Constante. 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 Y comienza constante ahí mismo, ¿verdad? Ujú. En 3, abierto. Y va constante, va constante, va constante, va constante, va constante, va constante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va Más constante? Hasta más infinito. infinito. Hasta más infinito. ¿Ves? Ya ahora empezamos a combinar porque tenemos funciones donde tenemos todo. Tenemos creciente, constante, tenemos todo. Entonces, ¿entendido esa parte en la que tenemos creciente y constante al mismo tiempo? Sí. Yo busco donde ella es creciente y después busco donde es constante. Entonces, borramos y pasamos. Vean esta de aquí. Entonces, a esta hay que hacerle un análisis bastante exhaustivo, vean. Yo voy a escribir a ver dónde ella me funciona y dónde es creciente primero. Voy a buscar todos los intervalos donde ella es creciente, dónde crece. Entonces, vean que yo vengo aquí voy a poner mi nombre, José. José, ella creció ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces, ella creció aquí, comenzó en 8, esta comienza en -8, perdón. -8 abierto. Y ese -8 abierto no es porque está sin pintar, es porque siempre van abiertos.
Ella creció ahí, creció ahí, creció ahí, creció ahí. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, ¿verdad? Ya aquí ella deja de crecer. Ya aquí empieza Sí. a caer. Aquí empieza a decrecer. Entonces, me creció hasta -6. Abierto. Yo voy a seguir en mi función. Aquí, ¿qué pasa? Decrece, ¿verdad? Ujú. Aquí, ¿cómo es? Constante. Constante. Siempre los puntos significa que son constantes. Entonces, constante. Aquí, ¿qué pasa? Está Crece. bajando. Entonces, ¿qué es? Desde decreciente. Decreciente. ¿Y aquí qué pasa? Está subiendo, creciente. Creciente. Entonces, aquí me vuelve a crecer esta función. Aquí, aquí. Mira, no tiene números. Aquí está el 2 y aquí está el 13. Ella me comenzó a crecer otra vez de nuevo en 3. Y ella me crece, me crece, me crece, me crece, me crece. Y aquí está el 5. Aquí está el 6. No entiendo por qué tiene ese espacio. Déjame ver una cosa. Entonces, ella comenzó a crecer aquí en 3, ¿verdad? ¿Hasta dónde crece? Hasta aquí arriba, ¿verdad? Hasta este puntito. Ujú. ¿Y ahí dónde queda entonces? 4. 4. Abierto, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, aquí la función vuelve a decrecer. ¿Aquí cómo es? Constante. ¿Y aquí qué pasa? Que está como subiendo inclinada. Como esta de aquí, ¿verdad? Subiendo inclinada. Ujú. Entonces está creciendo de nuevo porque está subiendo. ¿Y comienza a subir en dónde? En 8. 8. ¿Hasta dónde? 9. Hasta 9. Chicas, los intervalos de crecimiento siempre se separan con punto y coma. De 8 a 9. Abierto. ¿Se acuerdan que cuando era el ámbito y el dominio, cuando eran separados se ponía una U? Sí. En monotonía no se pone la U. Cuando estamos buscando creciente, decreciente y constante y son varios, lo que ponemos es punto y coma entre cada intervalo. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahí tenemos creciente. Ahora vamos a buscar dónde es decreciente. Entonces ya sabemos que aquí ya comienza a decrecer, ¿verdad? En -6. Ujú. Abierto. Y ella comienza a caer, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Hasta dónde? -3. -3. Y abrimos. Sigue punto y coma. Y aquí ella vuelve a caer. ¿Desde dónde? 1. 1. Y abierto, ¿verdad? Ujú. ¿Hasta dónde cae? ¿Hasta dónde? 3. 3. Abierto. Y luego vuelven a ver que vuelve a caer. Aquí. ¿Desde dónde? 4. 4. Y cae, 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 cae. ¿Hasta dónde? 7. No. No, no, 6, perdón. 6. Y ya no tenemos más de decrecimiento. Sigue constante. Constante. Esta función es constante en este intervalito de aquí, que es -3. De -3, que está aquí, a -1. Abierto. Tenemos un puntito solo, que es -7. Y después tenemos, voy a correr esto un poquito, antes de que se acabe la clase, que ya se va a terminar.
Tenemos ese de ahí, que es este que comienza en 6 y termina en 8. 8. En 8. ¿Entendido? Sí. Bueno, chicas, aquí quedamos. No nos vamos a conectar de nuevo para que les voy a pasar el video para que ustedes copien la materia en estos. Esto no se quiere, esto no se grave.